Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ricardo y esto pasó hace 3 meses. Trabajo como técnico en informática desde hace unos 10 años y vivo en Pátzcuaro, Michoacán. Yo era una persona escéptica, pero después de lo que pasé, ya no sé qué pensar. Mi vida se volvió un infierno y necesito desahogarme. Todo comenzó cuando conocí a Elena en el trabajo. Era nueva en la empresa. Tendría unos 35 años, cabello negro largo y unos ojos verdes que llamaban la atención. Pero no era solo su apariencia lo que era diferente. Elena tenía una energía extraña, ¿sabes? Hablaba sobre cosas de las que yo nunca había oído hablar, sobre energías, sobre cómo el mundo tenía capas que nosotros no podíamos ver. Al principio pensé que eran solo pláticas de loca, pero era inteligente, articulada. Trabajaba en el departamento de diseño y era buena en lo que hacía. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos, tomando café juntos, platicando sobre la vida. Ella siempre mencionaba a unos amigos suyos que se reunían para estudiar cosas antiguas, como decía. Después de unas 2 semanas de amistad, Elena me invitó a conocer a ese grupo suyo. Dijo que eran personas interesantes, que estudiaban filosofías antiguas y practicaban meditación. En esa época, yo estaba medio deprimido. Había terminado una relación de 4 años y me sentía perdido. Pensé que tal vez sería bueno conocer gente nueva, salir de la rutina. Me dio la dirección de una casa en la ciudad y quedamos para un sábado por la noche. Recuerdo que me dijo que fuera con la mente abierta y que no me asustara si las cosas eran diferentes a lo que estaba acostumbrado. Me pareció extraño el comentario, pero no le di mucha importancia. El sábado, fui hasta la dirección que me había dado. Era una casa antigua, de esas coloniales, con un patio medio abandonado al frente. La pintura de la fachada estaba descascarándose y había una sensación medio sombría en el lugar, aún con la iluminación de la calle. Toqué el timbre y Elena vino a atenderme. Estaba vestida de negro, con unas joyas extrañas, como amuletos o no sé qué. Me saludó con una sonrisa, pero noté que estaba diferente, más seria que en el trabajo. Me llevó adentro de la casa y lo que vi me dejó medio incómodo. La sala estaba oscura, solo con unas velas encendidas, y había un olor fuerte de incienso que casi me hizo toser. Había unas 8 personas sentadas en círculo en el piso de la sala, todas vestidas de negro también. Edades variadas, desde un muchacho que parecía tener unos 20 años, hasta una señora de cabellos grises que debía tener unos 60. Todos me miraron cuando entré, pero nadie dijo nada. Elena me presentó solo como el amigo del que les platiqué y me indicó un lugar en el círculo. Me senté en el piso, medio incómodo, tratando de entender qué estaba pasando. En el centro del círculo había una mesa baja con varios objetos extraños, velas de diferentes colores, piedras, unos símbolos dibujados en papel y una especie de muñeca de trapo que me dio escalofríos solo de verla. El ambiente era pesado, como si el aire fuera más denso ahí adentro. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Nadie platicaba, nadie se movía mucho. Era como si todos estuvieran esperando algo. Me quedé ahí sentado, sin saber qué hacer, viendo las caras de las personas a mi alrededor. Todos tenían una expresión seria, concentrada, como si estuvieran en trance o algo así. Comencé a arrepentirme de haber venido, pero no quería irme y dejar a Elena en una situación incómoda. Pensé en inventar una excusa y largarme. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la señora de cabellos grises comenzó a hablar. Tenía una voz ronca, medio susurrada, y hablaba sobre abrir portales y conectar con fuerzas antiguas. Mi estómago comenzó a revolverse. La viejita, a la que los otros llamaban Maestra Carmen, comenzó a encender las velas en un orden específico. Cada vez que encendía una vela, las personas en el círculo hacían un sonido bajo, como un murmullo o un canto. Yo no sabía qué hacer, entonces solo me quedaba callado, observando.
La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de pasar. Elena estaba a mi lado izquierdo y noté que estaba temblando ligeramente, pero no de frío. Era como si estuviera nerviosa o emocionada con lo que estaba por venir. Comencé a sudar frío y mi respiración se puso más pesada. Había algo muy malo ahí, pero yo estaba como hipnotizado, sin poder levantarme e irme. Cuando todas las velas estaban encendidas, la maestra Carmen tomó la muñeca de trapo del centro de la mesa. La muñeca era fea, hecha con telas oscuras y tenía botones negros en lugar de los ojos. Comenzó a decir palabras en un idioma que no reconocí. Parecía latín o algo más antiguo todavía. Las otras personas comenzaron a repetir las palabras y el sonido se fue haciendo cada vez más fuerte y más intenso. Yo estaba completamente perdido, sin entender nada, pero sentía una energía extraña apoderándose del ambiente. Era como si el aire estuviera electrizado, ¿sabes? Se me erizaron los pelos y comencé a sentir una presión en la cabeza, como si alguien estuviera apretando mi cráneo. Quería salir de ahí, pero mi cuerpo no obedecía, como si estuviera pegado al piso. El ritual se fue poniendo más intenso. La maestra Carmen sostenía la muñeca con las dos manos y la mecía hacia adelante y hacia atrás, mientras seguía diciendo esas palabras extrañas. Todo el grupo estaba en trance, algunos gimiendo bajito, otros haciendo movimientos raros con las manos. Yo sentía una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado ahí. Mi visión comenzó a ponerse medio borrosa y estaba seguro de que me iba a desmayar. Elena a mi lado tenía los ojos cerrados y estaba susurrando cosas que no lograba entender. La temperatura de la sala parecía haber cambiado. Estaba más frío y sentía como si algo me estuviera observando. No lograba ubicar de dónde venía esa sensación, pero era muy real. De repente, sentí algo extraño en mi frente. Era como si alguien hubiera puesto un dedo helado justo en el centro de mi frente e hiciera presión. La sensación era tan real que me llevé la mano ahí para verificar, pero no había nada. Aún así, la presión continuaba y comenzó a extenderse por toda mi cabeza. Era como si algo estuviera entrando en mi mente, revisando mis pensamientos. Comencé a ver flashes de imágenes que no eran mis recuerdos, lugares oscuros, personas que no conocía, símbolos extraños. Estas imágenes pasaban muy rápido para que las procesara, pero dejaban una sensación horrible, como si hubiera visto algo que no debía. Mi corazón se disparó y comencé a sudar frío. La maestra Carmen de repente dejó de hablar y me miró directamente. Sus ojos tenían una expresión extraña, como si estuviera viendo a través de mí. Sonrió de una manera que me erizó todo y dijo: «Él fue marcado». Las otras personas del círculo abrieron los ojos y me miraron también, todos con la misma expresión extraña. Yo no sabía qué significaba ser marcado, pero por la forma en que lo dijeron, no era nada bueno. Elena me tomó la mano y la apretó fuerte, susurrando: «Ahora formas parte». ¿Parte de qué?, quería preguntar, pero mi garganta estaba seca y no podía hablar. La sensación en mi frente continuaba, como si algo hubiera sido grabado ahí. El ritual terminó abruptamente. La maestra Carmen apagó todas las velas de una vez y prendió la luz de la sala. Todo mundo comenzó a levantarse y platicar normalmente, como si nada importante hubiera pasado. Pero yo seguía sentado en el piso, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Mi cabeza estaba palpitando y sentía un mareo extraño. Elena me ayudó a levantarme y me dio un papel doblado, diciéndome que lo guardara siempre conmigo. Cuando abrí el papel en casa después, vi que tenía unos símbolos dibujados, parecidos a los que estaban en la mesa durante el ritual. Me dijo que lo iba a necesitar y que pronto entendería por qué. Salí de esa casa con una sensación horrible de que mi vida había cambiado para siempre. El camino de regreso a casa fue extraño. Yo manejaba
pero tenía la impresión constante de que alguien estaba en el carro conmigo. Miraba por el retrovisor y no veía nada, pero la sensación persistía. Era como si algo se hubiera pegado a mí durante el ritual y ahora ya no me soltaba. Paré en una lonchería para tomarme un café y calmarme, pero aún ahí la sensación continuaba. El muchacho del mostrador me miró extraño y me preguntó si estaba bien. Dijo que me veía muy pálido. Realmente me sentía mal, como si hubiera agarrado una gripe fuerte, pero sabía que no era enfermedad. Era otra cosa, algo que había pasado en esa casa. Cuando finalmente llegué a casa, me di un baño caliente tratando de quitarme esa sensación, pero no sirvió. Esa noche fue cuando las cosas realmente comenzaron. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando comencé a oír ruidos por la casa. No eran ruidos normales de casa vieja, eran pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por los cuartos. Me levanté para verificar, pero no encontré nada. Regresé al cuarto y los pasos volvieron a empezar. Esto pasó como 5 veces durante la noche. Además de los pasos, oía como si alguien estuviera moviendo las cosas, abriendo cajones, moviendo sillas. Pero cada vez que iba a ver, todo estaba en su lugar. Como a las 3 de la mañana, escuché golpes en la puerta del frente. Golpes rítmicos, como si fuera una clave. Miré por la ventana y no había nadie. Los golpes pararon cuando prendí la luz del portal. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno. Todos los días pasaba algo extraño. Los objetos desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Oía mi nombre siendo llamado cuando estaba solo en casa. Sentía presencias invisibles a mi alrededor. En el trabajo, Elena me preguntaba cómo me estaba adaptando, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando. Siempre sonreía de una manera extraña cuando me veía, como si estuviera satisfecha con algo. Traté de platicar con ella sobre lo que había pasado esa noche, pero solo decía que era normal y que pronto iba a entender mi propósito. ¿Qué propósito? Yo solo quería que eso parara. Comencé a tener insomnio, bajé de peso, mi concentración en el trabajo se fue al carajo. Era como si algo estuviera chupando mi energía vital. Las manifestaciones se fueron poniendo más intensas. Comencé a ver sombras moviéndose en mi visión periférica, siempre cuando no estaba viendo directamente. Cuando volteaba la cabeza, no había nada, pero yo sabía que había visto algo. Mi casa se puso con un ambiente pesado, como si el aire fuera más denso. Las visitas comentaban que se sentían incómodas ahí, que había algo extraño en el ambiente. Mi mamá vino a visitarme y dijo que no podía quedarse mucho tiempo, que se sentía mal dentro de la casa. Me preguntó si estaba metiendo con cosas que no debía, si me había involucrado con gente rara. No tuve valor de contarle la verdad, pero noté que sabía que algo estaba mal. La situación se estaba saliendo de mi control y ya no sabía qué hacer. 2 semanas después del ritual, las cosas escalaron de una forma que nunca me imaginé. Comencé a tener pesadillas todas las noches, siempre con el mismo patrón. Estaba en esa casa otra vez, pero esta vez solo, y oía voces llamándome desde lugares diferentes. Despertaba siempre a las 3 de la mañana, sudado y con el corazón disparado. Pero lo peor no eran los sueños, era lo que pasaba cuando despertaba. Mi casa siempre estaba diferente. Muebles fuera de lugar, puertas abiertas que estaba seguro de haber cerrado, luces prendidas en cuartos donde no había entrado. Una mañana desperté y todos los cuchillos de la cocina estaban regados por el piso, formando un círculo perfecto. Casi me da un infarto. ¿Cómo diablos había pasado eso? En el trabajo, Elena comenzó a actuar de forma aún más extraña. Aparecía de la nada a mi lado, siempre cuando estaba solo, y hacía comentarios sobre cómo estaba
Progresando bien. ¿Progresando en qué? Cuando le preguntaba, solo sonreía y cambiaba de tema. Un día me trajo un libro viejo, con pasta de cuero desgastada, y dijo que debía leerlo. El libro estaba en español mezclado con latín. Hablaba sobre entidades ancestrales y pactos espirituales. Traté de devolverle el libro, pero insistió en que me lo quedara. Me lo llevé a casa y lo dejé en un cajón, pero todas las mañanas aparecía en mi mesa de noche, abierto en una página diferente. Eso me volvía loco, porque estaba seguro de que lo guardaba lejos del cuarto. Las manifestaciones comenzaron a pasar también fuera de casa. En el trabajo, mi computadora se prendía y se apagaba sola. Aparecían archivos en el escritorio con nombres extraños que yo no había creado. En la calle, sentía como si alguien me estuviera siguiendo, pero cuando volteaba para atrás no veía a nadie sospechoso. En tiendas y restaurantes, las personas me miraban de forma extraña, como si pudieran darse cuenta de que había algo malo conmigo. Una vez, en una panadería, la señora de la caja se negó a atenderme y llamó a su esposo. Cuchichearon entre ellos y el hombre se persignó cuando me vio. Salí de ahí corriendo sin entender qué había pasado. Era como si cargara algo visible solo para ciertas personas. Decidí buscar ayuda. Primero fui con un psicólogo, pensando que podía ser estrés o algún tipo de crisis. Pero durante la consulta, el foco del consultorio se quemó 3 veces seguidas. El psicólogo se puso visiblemente incómodo y dijo que tal vez sería mejor que buscara otro tipo de ayuda. Entendí la indirecta. Busqué un padre en la iglesia del barrio y traté de explicar mi situación sin sonar completamente loco. El padre me escuchó con atención y dijo que ya había visto casos parecidos. Me dio una medalla de San Benito y me dijo que rezara todos los días. Por algunas noches la medalla pareció ayudar. Los ruidos disminuyeron y pude dormir mejor. Pero después de una semana, encontré la medalla derretida en mi cómoda, como si hubiera estado expuesta a un calor extremo. Fue cuando busqué a Doña Bence, una señora que conocía hierbas y limpias espirituales. Vivía en una casa sencilla en la periferia y tenía fama de resolver problemas que los doctores no podían curar. Cuando llegué ahí, me miró de arriba a abajo y movió la cabeza con una expresión preocupada. «Mijo, te metiste en algo feo», fue lo primero que me dijo. Sin que yo le contara nada, describió exactamente lo que me estaba pasando: los ruidos, las sombras, la sensación de estar siendo seguido. Dijo que había sido marcado por un grupo que se metía con fuerzas que no debía tocar. Me explicó que usaban personas como yo como anclas para traer entidades de otros planos para acá. Doña Bence trató de hacerme una limpia. Quemó varias hierbas, echó agua bendita, rezó en español y en una lengua indígena que no conocía. Durante su ritual, sentí como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Fue doloroso, como si alguien estuviera jalando mis órganos. Ella sudaba mucho y parecía estar luchando contra algo invisible. Al final, estaba agotada y dijo que logró disminuir la conexión, pero no romperla completamente. «Te hicieron un trabajo muy fuerte», me explicó. «Va a tomar tiempo librarte de esto completamente, si es que lo logras». Esas palabras me helaron la sangre. Me dio un saquito con hierbas para quemar en casa todos los días y me dijo que evitara lugares oscuros y aislados. El ritual de Doña Bence ayudó por un tiempo. Las manifestaciones disminuyeron bastante. Pude dormir algunas horas por la noche y la sensación de estar siendo observado se puso más débil. Pero Elena en el trabajo se dio cuenta del cambio y no le gustó nada. Comenzó a presionarme para que regresara a las reuniones del grupo. Decía que estaba desperdiciando un don y que las entidades estaban decepcionadas conmigo. Cuando me negaba, se ponía con una expresión furiosa que me daba miedo.
Un día me arrinconó en el estacionamiento de la empresa y dijo que no podía simplemente salirme del grupo, que no funcionaba así. Fuiste elegido, repitió, y los elegidos no pueden echarse para atrás. La forma en que dijo eso me hizo darme cuenta de que estaba en peligro real. Decidí cambiar de trabajo y alejarme completamente de Elena y de ese grupo. Renuncié sin previo aviso y comencé a trabajar en una empresa del otro lado de la ciudad. Pensé que eso resolvería el problema, pero estaba equivocado. En la primera semana en el trabajo nuevo, llegaron flores a mi nombre, sin remitente. Flores negras que nunca había visto antes. La recepcionista dijo que un hombre de traje las había entregado, pero no supo describir su cara. Las flores tenían un olor empalagoso, casi podrido, y cuando las tiré a la basura, aparecieron otra vez en mi escritorio al día siguiente. Esto pasó por una semana entera. Era como si quisieran recordarme que sabían dónde estaba, que no servía de nada huir. La sensación de estar siendo cazado era constante. Fue entonces cuando decidí tomar una medida drástica. Junté mis ahorros y me mudé a otra ciudad, lejos de ahí. No le avisé a nadie, ni a mi familia. Simplemente tomé lo esencial y me fui. Pensé que la distancia iba a romper esa conexión extraña que habían creado conmigo. Por algunas semanas, realmente pareció funcionar. La casa nueva estaba tranquila, pude dormir bien por primera vez en meses, y las manifestaciones pararon completamente. Comencé a creer que había logrado librarme de eso. Conseguí trabajo en una tienda de informática y estaba tratando de reconstruir mi vida, pero debí haberme imaginado que no sería tan sencillo. Habían invertido mucho en mí para simplemente dejarme ir. En la tercera semana en la ciudad nueva, las cosas comenzaron otra vez. Primero fueron los sueños. Soñaba con Elena buscándome, caminando por las calles de la ciudad nueva, preguntándole a la gente dónde vivía. Los sueños eran tan vívidos que despertaba pensando que realmente estaba ahí. Después comenzaron los ruidos familiares. Pasos en el pasillo, puertas rechinando, objetos cambiando de lugar. Era como si esa cosa me hubiera encontrado a unos cientos de kilómetros de distancia. Me di cuenta de que no era cuestión de lugar, era algo que estaba pegado a mí. No importaba a dónde fuera, eso me iba a seguir. La sensación de desesperación fue total, porque entendí que no había forma de huir de algo que estaba dentro de mí. Una noche, desperté con el sonido de mi celular sonando. Eran las 3 de la mañana y el número era desconocido. Contesté sin pensar y oí la voz de Elena del otro lado. «No puedes huir de nosotros», me dijo, con una voz calmada pero amenazante. «Te estamos esperando de regreso». Colgué inmediatamente, pero el teléfono sonó otra vez. Esta vez era la voz de la maestra Carmen. «Tienes una deuda con nosotros». Colgué y le quité la batería al celular, pero aún así seguía oyendo las voces como si vinieran de dentro de mi cabeza. Pasé el resto de la noche despierto, con miedo de dormir y tener más pesadillas. Era como si hubieran creado una conexión directa con mi mente. Regresé con doña Bence. Manejé toda la noche para llegar a la ciudad donde vivía, desesperado por ayuda. Cuando me vio, movió la cabeza con tristeza. «Te avisé que iba a ser difícil», me dijo. «Ellos no te van a soltar fácilmente». Trató de hacer otro ritual, más fuerte esta vez, pero a la mitad del proceso algo salió mal. Las velas se apagaron solas, el viento comenzó a soplar dentro de la casa cerrada, y doña Bence comenzó a temblar violentamente. Paró el ritual abruptamente y dijo que no podía continuar, que ellos estaban protegiendo la conexión conmigo. «Vas a tener que encontrar otra manera», me dijo, devolviéndome el dinero que había pagado. «Ya no te puedo ayudar». Salí de ahí sabiendo que estaba solo en esta lucha. En los meses siguientes, aprendí a vivir con eso. Las manifestaciones continuaban,
pero desarrollé una rutina para lidiar con ellas. Quemaba las hierbas que doña Bence me había dado, rezaba todas las noches, evitaba quedarme solo en lugares oscuros. No era una vida normal, pero era una vida. Lo extraño es que, con el tiempo, las manifestaciones se fueron poniendo más débiles. No sé si era porque me estaba acostumbrando o si realmente estaban perdiendo fuerza. Los ruidos continuaban, pero eran más bajos. Las sombras todavía aparecían, pero eran menos frecuentes. Era como si, sin la presencia física del grupo, la conexión se estuviera debilitando naturalmente. Comencé a tener esperanza de que tal vez, un día, eso pasara completamente. Pero lo más extraño pasó hace como un mes. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Era un hombre, con voz de persona mayor, que dijo haber sido amigo de mi papá. Me contó que Elena había muerto en un accidente de carro hacía 2 semanas. Dijo que había perdido el control del vehículo en una carretera recta, sin explicación aparente. El hombre mencionó que había dicho mi nombre antes de morir, en el hospital, y que había conseguido mi número a través de conocidos. Me quedé impactado con la noticia, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Esa misma noche, por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertar con ruidos extraños. Después de la muerte de Elena, las manifestaciones disminuyeron drásticamente. Todavía pasan cosas raras de vez en cuando, pero nada comparado con lo que era antes. Es como si su muerte hubiera roto parte de la conexión que el grupo había creado conmigo. No sé si fue coincidencia o si ella realmente era el ancla que me mantenía conectado con ellos. Lo que sé es que mi vida comenzó a volver a la normalidad. Pude hacer nuevos amigos, volví a dormir bien y la sensación constante de estar siendo observado prácticamente desapareció. Todavía guardo las hierbas de doña Bence y las uso de vez en cuando, por precaución, pero siento que lo peor ya pasó. Traté de investigar sobre el grupo en internet, para entender mejor lo que me había pasado. Encontré algunas referencias vagas sobre círculos ocultistas y rituales de marcación, pero nada muy específico. Parece que este tipo de cosas es más común de lo que me imaginaba, pero las personas no hablan abiertamente sobre esto. Leí algunos relatos parecidos al mío en foros como este, de personas que se involucraron con grupos extraños y después tuvieron dificultad para librarse de las consecuencias. Eso me hizo darme cuenta de que no estoy solo en esta experiencia, que otras personas ya han pasado por cosas similares. De cierta forma, eso me trajo un poco de paz. Lo que más me intriga es cómo todo comenzó y terminó de forma tan abrupta. Un día era una persona normal, escéptica, que no creía en nada sobrenatural. Al día siguiente, mi vida se volvió una pesadilla paranormal. Y ahora, meses después, las cosas están casi normales otra vez, como si todo ese periodo hubiera sido un mal sueño. Pero sé que fue real. Tengo las cicatrices emocionales para probarlo. Todavía me pongo nervioso cuando oigo ruidos extraños en la noche. Todavía miro por encima del hombro cuando estoy caminando solo en la calle. Algunas marcas nunca salen completamente, aun cuando el peligro ya pasó. Es como si una parte de mí se hubiera quedado para siempre alerta, esperando que eso regrese. Hoy, 3 meses después de que todo comenzara, puedo decir que estoy bien, no completamente curado, pero bien. Todavía tengo pesadillas ocasionales, todavía siento una presencia extraña de vez en cuando, pero nada que me impida vivir una vida normal. Volví a trabajar normalmente, hice nuevos amigos, hasta comencé a andar con una muchacha padre. Ella no sabe nada sobre lo que me pasó y pretendo mantenerlo así. Algunas experiencias son muy pesadas para compartir con quien queremos. Lo importante es que logré sobrevivir a esto y salir más o menos entero del otro lado. Mucha gente que pasa por este tipo de cosas no tiene la misma suerte.
Escribí este relato porque siento que necesito compartir esta experiencia, aunque sea anónimamente en Internet. Tal vez para ayudar a otras personas que estén pasando por algo parecido, tal vez solo para sacarme esto del pecho. Si estás leyendo esto y ya te involucraste con grupos extraños, o estás pensando en involucrarte, mi consejo es, no lo hagas. No vale la pena la curiosidad. Existen fuerzas en este mundo que no entendemos, y meterse con ellas puede traer consecuencias que van a durar mucho más tiempo del que te imaginas. Yo tuve suerte de poder librarme de esto, pero sé que no todo mundo tiene la misma suerte. Algunas personas se quedan atrapadas en estas situaciones para siempre. Hola amigo, mi nombre es Pedro y soy seguidor de tu canal desde hace unos 2 años. Nunca pensé que te iba a escribir, pero después de lo que me pasó, necesito contarle a alguien que entiende de estas cosas. Soy trailero desde hace más de 15 años. Ya recorrí todo México, conozco cada carretera, cada curva peligrosa, cada gasolinera perdida en medio de la nada. Siempre fui escéptico con esas historias de espantos que los compañeros platican en las paradas. Pensaba que era cosa de gente que toma mucho o que se queda mucho tiempo sola en la carretera. Pero después de lo que viví hace 3 meses, no puedo dormir bien. Mi vida cambió completamente y necesito compartir esto con alguien. Tal vez tú me puedas ayudar a entender qué diablos me pasó esa noche. Todo pasó un jueves de septiembre. Venía regresando de una entrega en Guadalajara y tenía que llegar a Morelia antes del amanecer. Era una carga de refacciones automotrices, nada del otro mundo, un viaje que ya había hecho cientos de veces. Salí de Guadalajara como a las 10 de la noche, calculando llegar al destino como a las 5 de la mañana. El tráiler andaba bien, había dormido en la tarde, estaba descansado y alerta. La carretera estaba vacía, como siempre se pone a esa hora, solo yo y algunos traileros más regados por la pista. Recuerdo que estaba escuchando rancheras en el radio y pensando en mi familia, en mi esposa que siempre se preocupa cuando viajo de noche. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, me habría quedado en un hotel y esperado que amaneciera. Cuando estaba pasando cerca de Pátzcuaro, como a la 1 de la mañana, comencé a sentir un cansancio extraño. No era cansancio normal de quien maneja por horas, era diferente, como si algo estuviera chupando mi energía. Mis ojos comenzaron a pesar y tuve que bajar la velocidad. Pensé en parar para tomarme un café, pero conocía la región y sabía que no había ninguna gasolinera abierta a esa hora. Decidí seguir despacio, con cuidado, hasta encontrar un lugar para descansar. Fue cuando la vi por primera vez, una sombra a la orilla de la carretera, parada, como si estuviera esperando algo. Al principio pensé que era una persona pidiendo aventón, pero cuando prendí las luces altas para ver mejor, la figura desapareció. Me pareció extraño, pero seguí manejando. Como 5 kilómetros después, la sombra apareció otra vez. Esta vez estaba en medio de la pista, justo enfrente de mi tráiler. Frené de golpe, con el corazón disparado, pensando que la iba a atropellar. Pero cuando las luces del tráiler iluminaron el lugar, no había nada ahí. Absolutamente nada. Paré el tráiler a la orilla de la carretera, con las manos temblando, tratando de entender qué había pasado. Prendí las intermitentes y me bajé para verificar si había atropellado algo, si había alguna señal de impacto. Nada. El asfalto estaba limpio, sin ninguna marca. Comencé a pensar que estaba alucinando de cansancio, que necesitaba parar para descansar, pero sabía que no estaba tan cansado como para tener alucinaciones. Había visto esa cosa claramente. Regresé al tráiler e intenté continuar el viaje, pero mi tranquilidad se había ido. Cada sombra en la carretera me ponía nervioso. Cada movimiento en los árboles me hacía mirar 2 veces.
El radio comenzó a hacer ruidos extraños, como si estuviera captando interferencia de algún lado. Cambié de estación varias veces, pero el chirrido continuaba. Después de unos minutos, el radio simplemente dejó de funcionar. Me quedé manejando en silencio, solo con el ruido del motor y de las llantas en el asfalto. Era un silencio pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de hacer ruido. Hasta los grillos habían dejado de cantar. Nunca había experimentado un silencio tan completo y espantoso en la carretera. Era como si estuviera manejando a través de un lugar muerto. Fue entonces cuando apareció por tercera vez. Pero esta vez fue diferente. La sombra no estaba parada a la orilla de la carretera ni en medio de la pista. Estaba corriendo al lado de mi tráiler, a la misma velocidad que yo estaba manejando. Miré por el espejo lateral y vi una figura oscura, alta, que se movía de forma extraña, como si no tocara bien el suelo. No podía ver detalles, era solo una silueta, pero se notaba que no era humana. Los movimientos estaban mal, muy fluidos, como si estuviera flotando. Aceleré el tráiler, tratando de alejarme, pero la cosa siguió corriendo a mi lado, sin esfuerzo, como si la velocidad no le importara. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. La situación se puso aún más aterrorizante cuando me di cuenta de que la sombra se estaba acercando al tráiler. Comenzó a correr hacia la cabina, y yo podía sentir una presencia helada acercándose. El aire dentro del tráiler se puso denso y frío. Mi aliento comenzó a salir como vapor. Prendí la calefacción al máximo, pero no sirvió de nada. El frío venía de adentro, como si algo estuviera chupando el calor de mi cuerpo. Traté de acelerar más, pero el tráiler no respondía bien, como si algo lo estuviera deteniendo. El velocímetro marcaba 80, pero sentía que andaba mucho más despacio. Era como si el tiempo hubiera cambiado, como si estuviera atrapado en una burbuja donde las leyes de la física no funcionaban bien. Entonces pasó lo más espantoso de mi vida. La sombra se subió al cofre del tráiler. La vi claramente a través del parabrisas, una figura humanoide pero distorsionada, sin cara definida, solo una masa oscura que se movía de forma hipnótica. Se quedó ahí, mirándome a través del vidrio, y aunque no tenía ojos visibles, sabía que me estaba observando. Sentí un frío en la espalda que nunca había sentido antes, como si mi alma estuviera siendo analizada por algo que no era de este mundo. Traté de tocar el claxon, gritar, hacer cualquier cosa para espantar esa cosa, pero mi voz no salía y el claxon no funcionaba. Era como si todo el tráiler hubiera sido desconectado, excepto el motor que seguía funcionando. Me quedé ahí, paralizado de miedo, viendo esa cosa que se había apoderado de mi tráiler. La cosa se quedó en el cofre por unos minutos que parecieron horas. No podía quitar la mirada, aunque quería desesperadamente. Era como si me hipnotizara solo con estar ahí. Durante ese tiempo, comencé a oír susurros que venían de dentro de la cabina, voces bajas hablando en un idioma que no reconocía. No eran voces humanas, tenían un tono extraño, como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. El sonido parecía salir de las paredes del tráiler, del tablero, de los asientos. Era como si el mismo tráiler me estuviera hablando. Traté de taparme los oídos, pero los susurros continuaban, como si vinieran de dentro de mi cabeza. Comencé a sudar frío y a temblar sin control. Nunca sentí tanto miedo en mi vida, ni cuando casi me volqué en una sierra hace años. De repente, la sombra se inclinó hacia el parabrisas, como si quisiera entrar al tráiler. El vidrio comenzó a empañarse donde tocaba, formando dibujos extraños, como símbolos o letras en una escritura que nunca había visto. Los dibujos aparecían y desaparecían rápidamente, pero algunos se quedaban grabados en el empañado por más tiempo. Uno parecía una cruz al revés, otro se parecía a una víbora enroscada. Traté de limpiar el parabrisas por dentro, pero los dibujos seguían apareciendo del lado de afuera.
La temperatura dentro de la cabina se desplomó aún más. Llegó a un punto donde podía ver mi aliento claramente. Mis dedos comenzaron a entumirse de frío y apenas podía agarrar bien el volante. Era un frío que calaba hasta los huesos. Entonces la cosa hizo algo que me marcó para siempre. Levantó lo que parecía ser una mano y golpeó 3 veces el parabrisas. 3 golpes lentos, deliberados, como si fuera un código o un ritual. Con cada golpe, sentía una vibración que pasaba por todo el tráiler y llegaba hasta mí. No era solo el sonido. Era como si cada golpe mandara una onda de energía negativa que me pegaba en el pecho. Después del tercer golpe, se detuvo y se quedó inmóvil otra vez, observándome. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis ojos estaban llorando, pero no de miedo o frío. Eran lágrimas de sangre. Me pasé la mano por la cara y vi que mis dedos se pusieron rojos. Entré en pánico total, pensando que me iba a morir ahí mismo, solo en la carretera, sin nadie que me ayudara. La situación cambió cuando vi las luces de otro tráiler acercándose en dirección contraria. Era la primera vez en más de una hora que veía otro vehículo en la carretera. Comencé a parpadear las luces desesperadamente, tratando de llamar la atención, pidiendo ayuda de cualquier forma. Cuando el otro tráiler se acercó, la sombra en mi cofre volteó la cabeza para mirarlo. En ese momento, sentí como si una presión enorme me hubiera sido quitada de encima. Pude respirar bien por primera vez desde que había empezado todo eso. El otro trailero bajó la velocidad, probablemente extrañándose de mis señales de luces, pero no se paró. Cuando pasó junto a nosotros, la sombra simplemente desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. El parabrisas volvió a la normalidad, los susurros pararon y el frío comenzó a disminuir. Paré el tráiler inmediatamente a la orilla de la carretera y me bajé para revisar el cofre. No había ninguna marca, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí, pero sabía que no me lo había imaginado. Mi camisa estaba empapada de sudor, mi corazón todavía latía descompasado y aún sentía el sabor de sangre en la boca. Me limpié la cara con un trapo y confirmé que había sangrado por los ojos. Eso no era normal, no era cosa de mi imaginación. Le hablé a mi esposa, aunque eran las 2 de la mañana, porque necesitaba oír una voz familiar. Se dio cuenta de que algo estaba mal por mi tono de voz, pero le dije que todo estaba bien, que solo quería oírla hablar. No tuve valor de contarle lo que había pasado. ¿Quién iba a creer una historia así? Decidí no continuar el viaje esa noche. Manejé despacio hasta la siguiente gasolinera, que estaba como a 20 kilómetros adelante, y paré ahí para esperar que amaneciera. El despachador se extrañó de que llegara a esa hora, pero no hizo preguntas. Compré un café y me quedé sentado en la cabina del tráiler, con todas las luces prendidas, esperando que saliera el sol. No pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra otra vez, sentía el frío cortante, oía los susurros. Me quedé ahí, temblando y tomando café, contando los minutos hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, sentí un alivio enorme, como si hubiera sobrevivido a la peor noche de mi vida. Y realmente había sobrevivido, pero no sabía todavía que eso era solo el principio. Terminé el viaje al día siguiente, entregué la carga en Morelia y regresé a casa. Pensé que eso había sido un episodio aislado, tal vez causado por cansancio o estrés. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, aunque sabía que no era verdad. En los primeros días después de lo que pasó, me sentí normal. Trabajé normalmente, platiqué con la familia, traté de olvidar esa noche. Pero una semana después, cuando agarré otro viaje nocturno, las cosas comenzaron otra vez. Esta vez no vi la sombra, pero sentí su presencia. Era como si algo estuviera viajando conmigo, sentado en el asiento del copiloto, observándome.
No podía ver nada cuando miraba directamente, pero en mi visión periférica siempre había una forma oscura ahí. A partir de ese día, nunca más viajé solo. No en el sentido de llevar otra persona conmigo, sino en el sentido de que siempre siento que hay algo acompañándome. Durante el día es más débil, casi imperceptible, pero en la noche se pone muy claro. Es como si esa cosa hubiera creado una conexión conmigo esa noche en Pátzcuaro. Traté de cambiar mis horarios, solo hacer viajes de día, pero mi patrón no me dejó. Trailero que no rueda de noche no sirve para la empresa, me dijo. Entonces tuve que acostumbrarme a esa compañía invisible. Aprendí a vivir con ella, aunque sea lo más espantoso que me ha pasado. Es como si hubiera sido marcado por algo que no pertenece a este mundo, y ahora formo parte de algo que no entiendo. Buenas noches, Shade. Hace años que pasó esto, y todavía le tengo miedo a las muñecas, cosa que nunca tuve en mi vida. Mi familia piensa que me lo estoy inventando, pero juro por todo lo sagrado que cada palabra que voy a escribir aquí es verdad. Tenía 12 años en esa época y fui a pasar el fin de semana en casa de mi abuela paterna, la Abue Celeste. Vivía en una casa antigua en el interior, de esas bien grandes con patio enorme y un montón de cuartos que ni sabíamos para qué servían. Mis papás me mandaron ahí porque había hecho muchas travesuras en la escuela y pensaron que unos días con la abue me iban a enderezar. Si hubieran sabido lo que iba a pasar, nunca me habrían mandado para allá. La casa de la Abue Celeste siempre me dio un ambiente extraño, pero nunca le hice mucho caso porque los niños no se fijan en esas cosas, ¿no? Solo que esta vez ya estaba más grande y comencé a notar unas cosas raras. Apenas llegué, me recibió con esa sonrisa medio forzada que siempre hacía. ¿Sabes? Como cuando la persona está tratando de ser simpática pero sientes que hay algo detrás. Me llevó al cuarto de huéspedes, que era donde siempre me quedaba, y dijo que había preparado unas sorpresas para mí. Me pareció extraño porque la abue nunca fue de hacer sorpresas. Siempre fue medio seca con los nietos. Pero pensé que tal vez había cambiado con la edad o no sé. El cuarto tenía un estante lleno de muñecas antiguas en las que nunca me había fijado bien antes. Eran como 15 muñecas, todas de porcelana, vestidas con ropitas de época bien detalladas. Algunas tenían vestidos de encaje, otras tenían uniformes escolares antiguos, y había hasta una con ropa de bautizo. Lo que me llamó la atención fue que todas estaban acomodadas de una manera muy derechita, como si alguien las hubiera puesto ahí con mucho cuidado. No estaban tiradas como quedan las muñecas normales, ¿sabes? Estaban todas sentaditas, con las manitas en el regazo, viendo hacia adelante. Le pregunté a la abue sobre ellas y solo dijo que eran sus niñas especiales y que no debía tocarlas. Me pareció medio raro, pero bueno. A la hora de la cena, la abue comenzó a contar unas historias de la familia que nunca había oído. Hablaba sobre primas y sobrinas que habían desaparecido a lo largo de los años, siempre niñas que eran muy traviesas o desobedientes. Según ella, esas niñas se habían ido con parientes lejanos o se habían mudado lejos. Pero la manera en que lo contaba era extraña. Hablaba con una sonrisita en la comisura de la boca, como si supiera algo que yo no sabía. Una historia que me marcó fue sobre una prima mía llamada Leticia, que nunca conocí. La abue dijo que era muy traviesa y que un día simplemente se fue para siempre, después de hacer muchas travesuras. Le pregunté a mi papá sobre esa Leticia después y dijo que nunca había oído hablar de ella en la familia. Después de la cena, me fui al cuarto y comencé a fijarme mejor en las muñecas. Había algo en ellas que me molestaba, pero no podía identificar qué. Eran bonitas, bien hechas, pero había algo perturbador. Tomé una de ellas para verla más de cerca. Era una muñeca con cabello castaño chino y vestido azul marino.
Fue ahí cuando me di cuenta de que su cabello parecía muy real, muy natural. No era ese cabello sintético brillante de las muñecas normales, y cuando le abrí la boquita para ver los dientitos, también parecían muy reales, muy detallados. Eran chiquititos, pero parecían dientes de niña de verdad. Mi corazón se disparó inmediatamente. Comencé a pensar si no era solo mi impresión, pero mientras más miraba, más real parecía. Puse la muñeca de vuelta en su lugar y me quedé viendo todas las otras. Ahora que sabía qué buscar, podía ver que todas tenían características muy realistas. El cabello de todas parecía natural. Los dientes estaban demasiado detallados para ser de plástico. Algunas hasta tenían pequeñas imperfecciones en los dientes, como si fueran realmente de niñas. Comencé a sudar frío y pensar en 1000 explicaciones. Tal vez la abue compraba muñecas de algún artesano muy talentoso que las hacía súper realistas. Tal vez era alguna técnica antigua que no conocía, pero en el fondo sabía que había algo muy malo ahí. Lo peor es que todas las muñecas tenían una expresión de tristeza en la cara, como si estuvieran sufriendo por dentro. Los ojitos de vidrio parecían mojados, aunque fuera imposible. Traté de dormir, pero no pude. Me quedaba viendo el estante y tenía la impresión de que las muñecas me observaban de vuelta. Sé que suena loco, pero juro que algunas veces las vi parpadear o mover ligeramente la cabeza. Debe haber sido mi imaginación por el miedo, pero en el momento parecía demasiado real. Como a las 2 de la mañana, escuché un ruido que venía de la sala. Parecía alguien platicando bajito. Pensé que era la abue viendo tele o hablando por teléfono, pero el sonido era extraño. Eran varias voces susurrando al mismo tiempo, como si fuera un grupo de personas platicando en secreto. Me levanté de la cama muy despacio y fui hasta la puerta del cuarto para tratar de escuchar mejor. Las voces venían de la sala, pero no pude entender lo que estaban diciendo. Parecía un idioma diferente, o tal vez eran palabras muy antiguas. El tono era de súplica, como si alguien estuviera rogando por algo. Abrí la puerta muy despacito y salí al pasillo. La casa estaba oscura. Solo había una luz tenue que venía de la sala. Conforme me fui acercando, las voces se hicieron más claras y pude darme cuenta de que eran voces de niñas, voces finitas, desesperadas, todas hablando al mismo tiempo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Cuando llegué cerca de la entrada de la sala, me escondí detrás de la pared y me asomé. Lo que vi cambió mi vida para siempre. La abue celeste estaba sentada en el piso de la sala, rodeada por todas las muñecas del estante. Estaban acomodadas en círculo alrededor de ella, y la abue tenía los ojos cerrados, moviendo los labios como si estuviera rezando o haciendo algún tipo de ritual. En las manos tenía un cordón con unos dijes extraños, medio parecidos a dientes pequeños. Murmuraba palabras que no entendía, en un idioma que parecía muy antiguo. Lo más espantoso es que las voces que había escuchado parecían venir de cerca de las muñecas, como si fueran ecos o susurros en el aire alrededor de ellas. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era como si la abue estuviera haciendo algún tipo de ceremonia con esas muñecas. De repente, la abue abrió los ojos y me miró directamente. No sé cómo sabía que estaba ahí, pero lo sabía. La sonrisa que me dio fue lo más espantoso que he visto en mi vida. No era una sonrisa normal, era como si estuviera muy satisfecha de haberme cachado espiando. «Ven acá, mi nietecita», me dijo con una voz que no parecía la suya. Era más grave, más antigua. «No deberías estar despierta a esta hora». Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Era como si me hubiera vuelto estatua. Se levantó despacio, todavía agarrando ese cordón extraño, y comenzó a caminar hacia mí. Finalmente pude moverme y corrí de vuelta al cuarto, cerrando la puerta detrás de mí.
Mi respiración estaba tan acelerada que pensé que me iba a dar un ataque de pánico. Me quedé recargada en la puerta, oyendo los pasos de la abue en el pasillo. Vino hasta mi cuarto y se quedó parada afuera por unos minutos que parecieron horas. «Sé que estás despierta, querida», dijo a través de la puerta. «Mañana vamos a tener una plática muy importante. Necesitas aprender sobre nuestra familia». Después de eso, la oí alejarse, pero no pude relajarme. Pasé el resto de la noche despierta, viendo el estante de las muñecas. Habían regresado a su posición original, todas quietecitas y paradas, pero sabía que había visto algo muy extraño en la sala. No era mi imaginación. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente pude dormitar un poco, pero fue un sueño agitado, lleno de pesadillas. Desperté con la abue llamándome para desayunar. Estaba con esa sonrisa falsa otra vez, como si nada hubiera pasado durante la noche. Bajé a la cocina medio atontada, todavía tratando de entender si todo eso había sido real o si lo había soñado. Pero cuando me senté a la mesa, vi que había puesto una muñeca pequeña a mi lado, como si fuera un lugar apartado. «Esta de aquí es especial», dijo, señalando la muñeca. Llegó anoche. La muñeca tenía cabello rubio y ojos azules, igualito a una prima mía que había desaparecido cuando éramos pequeñas. Me acordé de la Leticia que había mencionado en la cena. Se me revolvió el estómago y no pude comer nada. «Abue, me quiero ir», dije, tratando de mantener la voz firme. «No me siento bien». Se rió, pero no fue una risa normal. Fue una risa que me dio escalofríos. «Ay, mi querida, no te puedes ir todavía. Tenemos mucho de qué platicar. Necesitas entender tu lugar en nuestra familia». Se levantó y fue hasta un ropero antiguo que estaba en la cocina. De ahí sacó un libro grueso, todo forrado en cuero oscuro. «Este libro cuenta la historia real de nuestra familia», dijo, poniéndolo en la mesa. «Lo en 1900. Todas las niñas de la familia necesitan leerlo cuando llegan a tu edad». El libro tenía un olor extraño, medio agrio, como si fuera muy antiguo o hubiera estado guardado en un lugar húmedo. Abrió el libro en una página que estaba marcada con una cinta roja. Era una página llena de fotos antiguas, todas de niñas de la familia en diferentes épocas. Reconocí algunas de mis tías cuando eran niñas y había fotos de primas que conocía también. Pero lo que me llamó la atención fueron las fotos de niñas que nunca había visto, todas con una expresión triste en la cara. Debajo de cada foto había una fecha y una palabra: educada. «Mira nada más», dijo la abue, señalando una de las fotos. «Esta de aquí es la Leticia de la que te platiqué ayer. Era muy desobediente, siempre haciendo travesuras, nunca respetaba a los mayores. Pero después de que fue educada, se volvió una niña perfecta». Miré la foto y después la muñeca que estaba en la mesa. La cara era muy parecida. «¿Qué quieres decir con educada?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La abue cerró el libro y me miró con esos ojos que parecían ver a través de mi alma. «Las niñas desobedientes necesitan aprender a comportarse, mi querida. Y a veces la única forma de enseñar es a través de métodos especiales, métodos que nuestra familia usa desde hace generaciones». Se levantó y fue hasta la ventana, viendo hacia el patio. «Has sido una niña muy traviesa últimamente, ¿verdad? Tus papás me contaron sobre los problemas en la escuela, sobre cómo no respetas la autoridad». Se me heló la sangre. Me di cuenta de que mis papás no me habían mandado ahí solo para darme una lección. Sabían algo. «¿Mis papás saben de esto?», pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. La abue se volteó hacia mí con esa sonrisa terrible otra vez. «Claro que saben, querida. ¿Crees que tu papá nunca pasó por esto? Todos los hombres de la familia saben sobre nuestra tradición.
Mandan a las hijas desobedientes conmigo cuando llegan a cierta edad. Regresó a la mesa y me pasó la mano por el cabello, pero su toque era helado y me dio asco. Tu papá fue muy obediente cuando era niño, por eso nunca necesitó ser educado. Pero tú tienes la sangre rebelde de las mujeres de la familia. Comencé a entender que esa no era una visita normal, era una trampa. Mis propios papás me habían entregado a ella sabiendo lo que iba a pasar. Me levanté de la mesa de repente, tirando la silla. «Me voy ahorita», dije, tratando de parecer valiente, pero mi voz salió toda temblorosa. La abue se rió otra vez, de esa manera espantosa. «No, mi querida, no te vas a ningún lado. Mira por la ventana». Fui hasta la ventana de la cocina y miré hacia el patio. El portón del frente estaba cerrado con una cadena gruesa y todas las ventanas de la casa tenían rejas en las que no me había fijado antes. «Esta casa tiene sus protecciones», explicó. «Y tu celular no va a funcionar aquí. No hay señal en esta región». Saqué mi celular de la bolsa y realmente no tenía nada de señal. La casa se había vuelto una prisión. «¿Por qué me estás haciendo esto?», pregunté comenzando a llorar. «Soy tu nieta». Se acercó a mí y me agarró la cara con las dos manos. Sus manos eran ásperas y heladas como hielo. «Justamente por eso, querida, porque te amo y quiero que seas una niña perfecta. Vas a aprender a ser obediente, educada, y te vas a quedar conmigo para siempre». Sus ojos brillaban de una manera que no era normal, como si tuviera una luz por detrás. «Esta noche vas a pasar por la ceremonia. Va a ser rápido, te lo prometo. Y después nunca más te vas a tener que preocupar por nada. Vas a ser una niña perfecta para siempre». Logré soltarme de ella y corrí hacia la puerta de la cocina, pero estaba cerrada. Intenté la puerta de atrás, cerrada también. Todas las ventanas tenían rejas en las que no me había fijado antes. La casa se había vuelto una prisión. La abue se quedó observándome con calma, como si ya supiera que no iba a poder salir. «No sirve de nada tratar de huir, querida. Ya he tenido muchas nietas aquí antes que tú. Todas trataron de huir al principio». Fue hasta la estufa y comenzó a preparar algo en una olla vieja. El olor que salió de ahí era horrible, como hierbas podridas mezcladas con algo que no podía identificar. «Este té te va a ayudar a relajarte para la ceremonia de esta noche. Va a ser más fácil si no te resistes». Subí corriendo al cuarto y cerré la puerta, aunque sabía que no iba a servir de mucho. Necesitaba encontrar una forma de salir de ahí. Comencé a buscar algo que me pudiera ayudar. Una llave, un teléfono, cualquier cosa. Fue cuando me fijé que había una ventana pequeña en el baño que daba al patio de atrás. Era pequeña, pero yo estaba flaca y tal vez podría pasar por ella. El problema es que estaba en el segundo piso y era una caída bien alta. Pero era mi única oportunidad. Pasé el resto del día planeando mi escape. La abue subió algunas veces para ver cómo estaba, siempre con esa sonrisa falsa, preguntando si me estaba ni acostumbrando a la idea. Yo fingía que estaba más calmada, que había aceptado mi destino, pero por dentro estaba aterrorizada. Al final de la tarde, trajo una charola con comida y el dichoso té. El olor era aún peor de cerca, como si tuviera algo echado a perder dentro de la taza. «Tómate todo, querida», dijo. «Te va a ayudar a relajarte». Fingí que me lo tomé, pero en realidad tiré el líquido en una plantita que había en el cuarto. La plantita se marchitó inmediatamente y se puso negra. Me imaginé lo que eso me haría si me lo hubiera tomado de verdad. Como a las 10 de la noche, comencé a fingir que tenía mucho sueño por el té. Me acosté en la cama y fingí que estaba durmiendo cuando la abue vino a verificar. Se quedó parada en la puerta por un rato, observando, y después susurró: «Duerme bien, mi querida. Cuando despiertes, vas a ser una niña nueva». La oí bajar las escaleras y después el ruido de una puerta pesada abriéndose. Debía ser la puerta del sótano.
Esperé unos minutos para estar segura de que había bajado, y entonces me levanté muy despacio. Me fui al baño y abrí la ventanita. Era realmente pequeña, pero logré pasar. La caída era alta, pero había un árbol cerca que amortiguó un poco mi caída. Caí al suelo y me lastimé la rodilla, pero pude levantarme. Corrí hasta el portón del frente, pero estaba cerrado con candado. Tuve que trepar la cerca de atrás, que tenía alambre de púas arriba. Me corté toda, pero logré pasar. Corrí por la carretera oscura hasta llegar a la casa más cercana, que estaba como a 2 kilómetros de distancia. Toqué la puerta desesperada, llorando, pidiendo usar el teléfono. Los vecinos se asustaron con mi estado y me dejaron llamar a mis papás. Cuando le conté a mi papá lo que había pasado, se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo que me iba a ir a buscar inmediatamente, pero que no debía contarle esa historia a nadie. «Debes haber tenido una pesadilla», dijo. «La abue Celeste es una señora de edad, jamás haría una cosa así». Pero sabía que él sabía la verdad. La forma en que habló, el nerviosismo en su voz, todo confirmaba que estaba consciente de lo que pasaba en esa casa. Cuando llegó por mí, estaba visiblemente alterado, pero siguió insistiendo en que me había imaginado todo. En el camino de regreso a casa, me hizo prometer que nunca más hablaría de eso. Algunos días después, la abuela les habló a mis papás. Estaba en el cuarto, pero pude oír parte de la conversación. Dijo que había sido muy mal educada durante la visita, que había roto cosas de la casa, que había sido irrespetuosa y hasta agresiva con ella. Dijo que me había escapado en medio de la noche como una niña sin educación y que ya no me quería ver en su casa. Mis papás le creyeron su versión, o al menos fingieron creerle. Me regañaron muchísimo y dijeron que había decepcionado a la familia. Nunca más me mandaron a casa de la abue, y ella nunca más me invitó. En las reuniones familiares me saludaba fríamente y siempre hacía comentarios sobre cómo era una niña, difícil y sin educación. Pasaron los años y nunca más hablé de lo que pasó esa noche. Cada vez que trataba de contarle a alguien, me decían que me lo había imaginado todo, que era cosa de mi cabeza. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Esa mujer estaba planeando hacerme algo terrible y me escapé por poquito. Hoy tengo 16 años y todavía tengo pesadillas con esa casa. Evito las reuniones familiares donde ella va a estar presente. Y cuando no hay de otra, me quedo lo más lejos posible de ella. Siempre me mira con esa sonrisa falsa, como si supiera que me acuerdo de todo y me estuviera retando a contar la verdad. A veces pienso en denunciarla a la policía, pero ¿quién iba a creer una historia así? Y además, estoy segura de que mi propia familia haría todo para desmentirme. Lo que más me atormenta es saber que probablemente existen otras niñas de la familia que pasaron por lo mismo que yo, pero no tuvieron la suerte de escapar. ¿Cuántas primas, tías, sobrinas desaparecieron misteriosamente a lo largo de los años? ¿Cuántas familias mintieron sobre la desaparición de sus hijas? Y lo peor de todo es saber que eso probablemente sigue pasando. La abue Celeste todavía está viva, todavía vive en esa casa, y estoy segura de que todavía recibe visitas de niñas problemáticas de la familia. Yo me escapé, pero otras pueden no haber escapado. Mi nombre es Diego. Tengo 28 años y trabajo como técnico en informática aquí en Pátzcuaro. Siempre fui una persona escéptica, de esas que cree solo en lo que ve. Pero lo que me pasó en los últimos meses cambió completamente mi perspectiva sobre ciertas cosas. Vivía con mi exnovia Carla en un departamento pequeño en el centro de la ciudad desde hacía casi 2 años. La relación había empezado bien, pero con el tiempo se fue volviendo cada vez más tóxica y sofocante.
Era extremadamente celosa y controladora, siempre creando pleitos por cualquier cosa, revisando mi celular, haciendo escenas en público. Los últimos meses fueron un infierno total, con discusiones diarias que a veces duraban horas. Carla tenía unos ataques de ira que me dejaban genuinamente con miedo de ella. Rompía cosas, gritaba como loca y después se quedaba días sin hablarme, haciendo chantaje emocional. Cuando finalmente conseguí valor para terminar todo, se fue de la casa llevándose solo algunas ropas y dejándome con todos los muebles y la responsabilidad de la renta. Después de que se fue, pensé que finalmente iba a tener paz en mi propia casa. Los primeros días fueron extraños, ese silencio después de tanto caos, pero estaba aliviado. Limpié todo el departamento, saqué todas sus cosas que se habían quedado y las doné a la caridad. Quería borrar cualquier rastro de esa relación destructiva. Cambié la disposición de los muebles, compré algunas plantas, traté de hacer que el lugar se sintiera mío otra vez. Durante como 2 semanas todo anduvo normal. Estaba durmiendo mejor de lo que había dormido en meses, sin esos pleitos constantes y sin tener que andar pisando huevos dentro de mi propia casa. Hasta estaba pensando en invitar a algunos amigos para hacer una carnita asada, celebrar mi libertad reconquistada. Pero ahí empezaron las pesadillas y esa sensación horrible que cambió todo. Al principio pensé que era solo el estrés de la ruptura manifestándose de alguna forma, pero la cosa se fue poniendo cada vez peor. Comencé a despertar todas las noches entre las 2 y las 3 de la mañana con una presión terrible en el pecho. No era una sensación psicológica, era algo físico de verdad, como si alguien estuviera literalmente sentado encima de mí, presionando mi pecho con fuerza. Despertaba jadeando, sudando frío, con el corazón disparado y una sensación de pánico total. Trataba de respirar profundo, calmarme, pero la presión seguía ahí por algunos minutos antes de irse lentamente. Era como si una mano invisible me estuviera asfixiando mientras dormía. Al principio pensé que podía ser algún problema de salud, tal vez algo relacionado con el corazón o los pulmones. Saqué cita con un doctor, me hice electrocardiograma, rayos X del tórax, análisis de sangre, pero todo salió normal. El doctor dijo que probablemente era ansiedad postraumática de la relación abusiva y me recetó unos ansiolíticos. Me tomé las medicinas por una semana, pero aún dopado seguía despertando con esa presión horrible. La situación fue empeorando con el paso de los días. Tenía miedo de irme a dormir, me quedaba dando vueltas hasta no aguantar más de sueño. Durante el día estaba irritado, sin concentración en el trabajo, con ojeras profundas que todo mundo comentaba. Mis compañeros preguntaban si estaba enfermo, porque mi apariencia estaba pésima. Comencé a tomar café en exceso para poder mantenerme despierto durante el horario de trabajo, pero eso solo empeoraba mi ansiedad. En la noche, cuando finalmente me iba a la cama, me quedaba poniendo atención a cualquier ruidito, cualquier sombra diferente en el cuarto. Tenía una sensación constante de que alguien me estaba observando, una presencia que no podía explicar. A veces despertaba con la impresión de que había alguien parado al lado de la cama, pero cuando prendía la luz no había nada. Era una paranoia que se estaba apoderando de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Comencé a dormir con la luz del pasillo prendida, cosa que no hacía desde niño. Después de casi un mes en esa situación, estaba completamente desesperado. Una noche, después de despertar con esa presión en el pecho otra vez, tuve una crisis y decidí voltear todo el cuarto buscando alguna explicación. Pensé que tal vez había algo malo con la cama, algún problema en la estructura que estuviera causando incomodidad física. Quité el colchón, las tablas de madera, y comencé a examinar cada centímetro de la estructura metálica. Era una cama de hierro sencilla que había comprado usada algunos años atrás. Estaba pasando la mano por todas las esquinas, buscando alguna irregularidad,
cuando mi dedo tocó una pequeña hendidura en la parte inferior de la cabecera. Era un hoyito casi imperceptible, escondido entre las soldaduras del metal. Cuando metí el dedo ahí adentro, sentí que había algo. Mi corazón se disparó inmediatamente, porque sabía que no debería haber nada ahí. Agarré una linterna y pude ver que había un objeto pequeño metido en esa hendidura. Con mucho cuidado, usé unas pinzas de la cocina para sacar lo que estaba escondido ahí. Cuando finalmente logré sacar el objeto, casi lo dejo caer al suelo del susto. Era un collar pequeño y desgastado, con una cadena fina de metal oscuro y un dije extraño que parecía estar hecho de hueso o algún material parecido. Pero lo que me dejó en estado de shock fue el reconocimiento inmediato de esa pieza. Era el collar que Carla usaba constantemente durante los peores momentos de nuestra relación. Tenía la costumbre de estarlo tocando cuando estaba nerviosa o enojada, como si fuera un amuleto o algo así. Me acuerdo perfectamente de ella usando ese collar durante nuestros pleitos más intensos, principalmente en los últimos meses antes de la ruptura. Nunca se lo quitaba del cuello. Decía que se lo había regalado una tía que practicaba brujería en el interior. Yo siempre pensé que esas cosas eran tonterías, pero Carla se lo tomaba muy en serio. ¿Cómo diablos había terminado ese collar escondido en la estructura de mi cama? Estaba completamente seguro de que se había llevado todas las joyas cuando se fue, incluyendo ese collar que era tan importante para ella. Me quedé sosteniendo ese objeto por varios minutos, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo había logrado Carla esconder el collar ahí sin que me diera cuenta? ¿Cuándo habría hecho eso? Comencé a recordar los últimos días antes de que se fuera, tratando de identificar algún momento en que pudiera haber tocado la cama sin que yo viera. Siempre fue muy lista y manipuladora, capaz de hacer cosas a escondidas sin que nadie sospechara. Tal vez había planeado esto como una forma de venganza, sabiendo que eventualmente lo iba a descubrir. O peor, tal vez había regresado al departamento de alguna forma después de irse. Yo le había dado una copia de la llave cuando vivíamos juntos, y nunca me la había devuelto. ¿Será que había entrado aquí a escondidas para plantar ese collar? La idea me dejó completamente paranoico. Si había logrado entrar una vez, podría entrar otras veces. Comencé a repasar mentalmente todos los momentos en que había salido de casa en las últimas semanas, imaginándomela entrando aquí y tocando mis cosas. El collar estaba caliente en mi mano, como si hubiera absorbido calor de mi cuerpo, y sentí un escalofrío extraño subirme por la espalda. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé sentado en la sala, viendo ese collar y tratando de entender la conexión entre él y los episodios de asfixia que estaba teniendo. Parecía una locura pensar que un objeto pudiera causar sensaciones físicas, pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Desde que Carla se había ido, todas las noches despertaba con esa presión en el pecho, y ahora descubría que había dejado ese collar escondido en mi cama. Comencé a buscar en internet sobre amarres, objetos malditos, esas cosas que siempre consideré superstición. Michoacán tiene una cultura muy fuerte de brujería y esoterismo, y Carla siempre estuvo involucrada con ese mundo. Tenía amigas que practicaban rituales, hacían trabajos, hablaban sobre energías negativas todo el tiempo. Yo acostumbraba a burlarme de esas creencias, pero ahora estaba empezando a cuestionar mi propia racionalidad. ¿Será que había hecho algún tipo de trabajo espiritual usando ese collar? La idea parecía absurda, pero no podía encontrar otra explicación lógica para todo lo que me estaba pasando. Pasé el resto de la madrugada investigando sobre amarres y objetos usados en trabajos espirituales. Encontré varios relatos de personas que pasaron por situaciones parecidas, hablando sobre exparejas que dejaban objetos cargados para causar sufrimiento e impedir que la persona siguiera adelante.
Leí sobre collares, anillos y otros accesorios que supuestamente se usaban como anclas para mantener vínculos energéticos entre personas. Todo eso me sonaba como superstición barata, pero estaba tan desesperado que cualquier explicación parecía válida. Me acordé de las amigas de Carla, principalmente una mujer mayor que siempre hablaba sobre trabajos y rituales de amarre. Carla había pasado mucho tiempo con esa mujer en los últimos meses de nuestra relación, saliendo a encuentros misteriosos que nunca explicaba bien. Ahora empezaba a sospechar que estaban planeando algo contra mí. El collar seguía en la mesa de la sala y juraba que estaba emanando una energía extraña, como si fuera un objeto vivo pulsando con malicia. A la mañana siguiente, le hablé al trabajo diciendo que estaba enfermo y no iba a poder ir. Necesitaba resolver esa situación antes de que me volviera completamente loco. Pensé en tirar el collar a la basura, pero algo me decía que eso no iba a resolver el problema. Si realmente había algún tipo de trabajo espiritual involucrado, tal vez necesitaba deshacerlo de la forma correcta. Me acordé de una señora que conocía en el mercado central, Doña Rosa, que vendía hierbas y siempre hablaba sobre limpias espirituales. Nunca la había tomado en serio, pero ahora estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Puse el collar en una bolsa de plástico porque no quería tocarlo directamente, y salí a buscar a Doña Rosa. El mercado estaba movido como siempre, pero cuando llegué a su puesto, me miró de una manera extraña, como si supiera que algo estaba mal conmigo. Le expliqué rápidamente la situación, enseñándole el collar. Su reacción me asustó aún más. Doña Rosa agarró el collar con mucho cuidado, usando un trapo para no tocar directamente el metal. Cerró los ojos por algunos segundos, como si estuviera sintiendo algo, y después me miró con una expresión seria que nunca le había visto antes. Dijo que el objeto estaba cargado, con energía muy pesada, energía de coraje y obsesión. Explicó que probablemente había sido usado en un trabajo de amarre para mantenerme conectado a la persona que había hecho eso, causando sufrimiento e impidiendo que siguiera mi vida. Habló sobre cómo algunos objetos pueden ser programados para causar pesadillas, insomnio, sensaciones físicas desagradables, exactamente lo que yo estaba pasando. Según ella, quien había hecho aquello quería mantenerme en una prisión emocional, haciéndome sufrir aún a la distancia. La forma en que hablaba, con tanta convicción y conocimiento técnico sobre el tema, me hizo darme cuenta de que tal vez estaba lidiando con algo mucho más serio de lo que me imaginaba. Se ofreció a hacerme una limpia del collar y de mí, pero dijo que iba a necesitar algunos días para preparar los materiales necesarios. Regresé a casa más confundido que nunca. Por un lado, la explicación de Doña Rosa tenía sentido con todo lo que me estaba pasando. Por otro lado, mi mente racional todavía se resistía a la idea de que un simple collar pudiera tener tanto poder sobre mi vida. Pero los hechos estaban ahí. Desde que Carla se había ido, no podía tener una noche de sueño tranquila, y ahora descubría que había dejado ese objeto escondido en mi cama. No podía ser coincidencia. Decidí hacer una prueba. Guardé el collar en una caja de zapatos y la puse en el ropero de la sala, lejos del cuarto. Esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir algunas horas seguidas sin despertar con esa presión en el pecho. No fue una noche perfecta. Todavía tuve algunas pesadillas, pero la sensación de asfixia había disminuido considerablemente. Eso me dejó aún más convencido de que había una conexión directa entre el collar y mis problemas de sueño. Era como si la distancia física del objeto hubiera debilitado su efecto sobre mí. En los días siguientes, hice otros experimentos. Cuando dejaba el collar lejos del cuarto, podía dormir mejor. Cuando lo acercaba a la cama, los episodios de asfixia regresaban con fuerza total. Era imposible negar la correlación entre la presencia del objeto y mis síntomas.
Comencé a investigar más sobre el tema y descubrí que muchas culturas alrededor del mundo creen en el poder de los objetos personales en rituales mágicos. Cabello, uñas, ropa, joyas, todo puede usarse como testigo de la persona en trabajos espirituales. El collar había estado en contacto con el cuerpo de Carla por meses, absorbiendo su energía, sus emociones, su obsesión por mí. Ahora estaba funcionando como un puente energético entre nosotros, manteniéndome conectado a toda esa toxicidad aún después de la ruptura. La idea todavía parecía surreal, pero los resultados de mis pruebas eran innegables. Programé el encuentro con Doña Rosa para hacerla limpia, porque necesitaba librarme de esa influencia de una vez por todas. Ya no aguantaba vivir con miedo de dormir en mi propia casa. Cuando llegó el día de la limpia espiritual, Doña Rosa me pidió que llevara algunas cosas: sal de grano, velas blancas, agua de río y algunas hierbas específicas que me había dado. El ritual fue en su casa, un lugar sencillo pero lleno de imágenes de santos y plantas medicinales. Prendió las velas, hizo algunas oraciones que no conocía y comenzó a trabajar con el collar. Primero lo sumergió en una mezcla de agua y sal. Después le pasó humo de hierbas por toda la pieza. Durante el proceso, murmuraba palabras en algún dialecto que no entendía, pero la energía del ambiente estaba muy pesada. En determinado momento, juro que sentí el collar calentarse en el recipiente, como si estuviera reaccionando al ritual. Doña Rosa dijo que estaba rompiendo la conexión energética que había sido creada, deshaciendo el trabajo que había sido hecho. Después me hizo una limpia a mí también, pasándome un huevo por el cuerpo y rezando para quitar cualquier energía negativa que pudiera haberse pegado. Todo el proceso duró casi 2 horas y al final me sentía extrañamente ligero, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Esa noche, por primera vez en más de un mes, dormí toda la noche sin despertar ni una vez. No tuve pesadillas, no sentí presión en el pecho, nada. Desperté al otro día sintiéndome renovado, como si hubiera salido de una pesadilla que duraba semanas. Doña Rosa me había devuelto el collar, pero dijo que ahora estaba limpio y ya no me podía hacer daño. Aún así, decidí deshacerme de él definitivamente. No quería tener nada que me recordara ese periodo horrible o que pudiera servir como puente para que Carla volviera a atormentarme. Llevé el collar hasta el lago de Pátzcuaro y lo tiré al agua, viéndolo hundirse lentamente hasta desaparecer. Sentí como si finalmente me estuviera liberando de todo aquello, cortando el último hilo que me conectaba a esa relación tóxica. En los días siguientes, mi sueño volvió completamente a la normalidad. Mi ánimo mejoró y pude retomar mi rutina sin esa paranoia constante que se había apoderado de mí. Lo más extraño de todo es que, algunas semanas después, me encontré a Carla por casualidad en la calle. Estaba con una apariencia pésima, muy flaca, con ojeras profundas, como si no estuviera durmiendo bien. Cuando me vio, tuvo una reacción extraña, como si estuviera asustada o sorprendida. Me preguntó cómo estaba, si estaba durmiendo bien, con un tono que me pareció cargado de intención. Le respondí que estaba padrísimo, mejor que nunca, y vi una expresión de frustración pasar por su cara. Fue como si supiera exactamente de qué estábamos hablando, aun sin mencionar el collar directamente. Trató de platicar, habló sobre que me extrañaba, que quería conversar sobre una posible reconciliación, pero ya no sentía nada por ella, ni coraje ni nostalgia. Era como si esa limpia espiritual hubiera roto no solo el trabajo que había hecho, sino también cualquier resto de sentimiento que todavía pudiera existir entre nosotros. Me despedí educadamente y seguí mi camino, sintiendo que finalmente estaba libre de verdad.